Pues bien, se quedarán en una suite. Eso ya lo están pagando, pronunció la señora Enes Rossetti con un tono gélido, pero cargado de una confianza desafiante, apenas cruzando el umbral del vestíbulo del hotel. Un lugar adornado con columnas de mármol y composiciones abstractas de flores frescas, como si hubieran sido colocadas allí, con el único propósito de enmarcar su arrogancia. Mi suegra dijo que mis padres y yo nos alojamos aquí, añadí, subrayando con un leve énfasis que aquella no había sido nuestra elección, sino una decisión limitada y miope dictada por la escasez de fondos y la falta de un mínimo sentido del tacto. Tu madre tiene razón, intervino David sin apartar la vista de la pantalla del móvil, como si evitar mantener una conversación que iba tomando el cariz de un interrogatorio fuera su única prioridad. Deberíais estar cómodos, añadió señalando con un leve gesto al botones, sugiriendo que por muy extraño que pareciera, los huéspedes debían sentirse más bien favorecedores al estar allí y no al revés. Unos minutos después, mis familiares, tras apenas haber cruzado el vestíbulo, quedaron paralizados al escuchar a mi padre pronunciar pausado y contenido: para que sepáis, ese día permanece vívido en mi memoria un martes brillante sin una sola nube, cuando se suponía que iba a conocer por primera vez a los padres de David. Sus palabras resonaron inesperadamente fuertes en aquel espacio cargado del murmullo tenue de voces y del susurro de las páginas que se pasaban en recepción. Recuerdo la ansiedad en mi interior, las mariposas revoloteando en mi estómago, pero también la ilusión. Esperaba que todo transcurriera con naturalidad, que las preocupaciones se disolvieran entre sonrisas amistosas y brindis por un futuro compartido. David y yo llevábamos juntos 2 años y él acababa de pedirme matrimonio, un momento tan emocionante y maravilloso que no dudé en decir que sí, sin tiempo siquiera, para comprender cuántas expectativas no expresadas y dificultades ocultas llevaba implícito ese sí. Aunque me habían hablado mucho de su familia, nunca los había conocido en persona. David siempre decía que eran algo anticuados, pero no entendí del todo lo que eso significaba hasta aquel encuentro cara a cara. Solo entonces sentí el peso real de aquella palabra anticuados, que se tradujo en una fría formalidad, en críticas constantes y en la ausencia de una mínima calidez humana. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad ves este video. Disfruta. Decidimos encontrarnos en una cafetería local, un rincón tranquilo y acogedor en una esquina donde el aroma a pasteles recién hechos y café molido envolvía el ambiente. Llegué la primera vestida con mi vestido azul favorito, que me parecía el equilibrio perfecto entre la modestia y el buen gusto, esperando sinceramente causar una buena impresión. David apareció poco después, acompañado de sus padres, la señora Enes Rossetti, mujer de labios finos y apretados, en una línea perpetua de descontento, con una expresión que parecía siempre buscar un reproche. Y el señor Luigi Rossetti, seco, silencioso y frío, que parecía una sombra subordinada a su esposa, asentando mecánicamente cada palabra suya. Claudia, ellos son mis padres Luigi y Enes Rossetti, me presentó David con una tensión palpable en la voz, como si ya presintiera cómo se desarrollaría todo. Encantada, señor y señora Rossetti, dije sonriendo y tendiéndoles la mano. Igualmente, respondió la señora Rossetti, con un gesto casi imperceptible, rozando apenas mis dedos, mientras me evaluaba con una mirada que parecía escrutarme de arriba a abajo, como quien inspecciona con desdén a un objeto ajeno y extraño. Antes de decidirme, David nos había dicho que tú eras abogado. Me preguntó con la misma precisión que si estuviera repasando una lista ensayada con anterioridad. ¿Dónde trabajas? Su franqueza me sorprendió, pero logré responder sin perder la compostura. En el despacho Johnson & Socios, en el centro de la ciudad. Y siendo abogado, tu sueldo debe ser bueno. No intervino el señor Rossetti con un tono cortante, casi punzante, que me hizo dudar cómo reaccionar. Es suficiente para mis necesidades, respondí intentando mantener la voz ligera, neutral. La señora Rossetti arqueó una ceja claramente insatisfecha con mi respuesta. ¿Y dónde tenéis pensado vivir tras la boda?, inquirió, y yo lancé una mirada a David, esperando que tomara la palabra y suavizara la conversación. Pero él simplemente se encogió de hombros.
Aún lo estamos decidiendo, respondí consciente de que su apoyo era más bien efímero en aquel momento. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedican?, preguntó el señor Rossetti con una voz desprovista de curiosidad o amabilidad, más bien un mandato. Tienen un pequeño negocio, contesté notando cómo la tensión me oprimía los hombros. Un pequeño negocio, escupió la señora Rossetti. Esperemos que puedan aportar algo decente para la boda. Sentí que el estómago se me retorcía, pero traté de no mostrar mi nerviosismo. David percibió mi incomodidad, pero permaneció callado, con la mirada fija en su taza de té mientras hacíamos el pedido. La señora Rossetti seguía haciendo comentarios sobre los precios, eligiendo platos no por gusto, sino por coste, como queriendo dejar claro quién llevaba realmente las riendas. El señor Rossetti asentía con aprobación a cada palabra suya. Aquella reunión parecía más un trato comercial que un encuentro familiar, y en un momento dado no pude evitar preguntarme, ¿esto es lo que me espera en el futuro? Intenté apartar esos pensamientos diciéndome a mí misma que era solo la emoción del primer encuentro, pero en el fondo sabía que era una señal de alarma que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo desde aquella primera reunión hasta que los padres de David se convirtieron en una presencia constante y perturbadora en mi vida, como una sombra que no lograba apartar. Llamaban a cualquier hora interrumpiendo mi rutina diaria e incluso mis sueños, porque cada timbre del teléfono se sentía como una intrusión en mi mundo interior. Una noche, justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, sonó mi móvil. Era la señora Rossetti. Claudia querida, dijo, necesito que revises unos papeles legales para nosotros. Solo un pequeño favor. Su voz no contenía una petición, sino una expectativa firme, como si ni siquiera contemplara un no por respuesta. Suspiré sintiendo el peso de su demanda y aunque dudé, intenté que mi tono sonara educado, esperando que al menos entendiera algo sobre los límites. Señora Rossetti, estoy justo a punto de salir del trabajo. ¿No podría esperar?, pregunté sujetando el teléfono con el cuello mientras recogía mis papeles y el portátil, soñando ya con un rato de silencio y una copa de vino, porque ya era viernes por la tarde. Será solo un vistazo rápido. ¿No puedes? Por la familia insistió y su voz recuperó esa mezcla entre falsa preocupación y una orden categórica que ya empezaba a reconocer. Accedí a regañadientes consciente de que esto se estaba convirtiendo en una costumbre ceder, decir que sí, cuando en realidad quería decir que no. Cerré. En cuanto lo vi, supe que no sería la última vez. Al día siguiente, justo cuando empezaba a saborear mi café matutino, el teléfono sonó y apareció el nombre del señor Rossetti en la pantalla. Ya intuía que no sería una llamada de buenos días. Claudia, necesito que me ayudes a instalar la televisión nueva. David está ocupado. ¿Puedes pasar?, te dijo sin ni siquiera saludar, como si yo formara parte de una cadena logística, una pieza más a su disposición. Las llamadas se volvieron más frecuentes y sus exigencias crecían como si yo no fuera la futura nuera, sino un servicio gratuito siempre disponible sin compensación ni agradecimiento, simplemente porque así se esperaba. Intenté hablar con David apretando las manos para contener mi irritación. David, tus padres no paran de llamarme para consultas legales, para soporte técnico. Para todo le dije, esperando que comprendiera cuánto me estaba afectando su injerencia constante. Solo son amables, Claudia, respondió con indiferencia, descartando mis preocupaciones como si fueran nimias. Son así con todo el mundo, pero era demasiado. Me llamaban al trabajo a horas intempestivas. Sentía que me hundía en la desesperación. Pero David, me llaman cuando estoy trabajando en horarios imposibles. Esto me está deprimiendo, insistí, tratando de llegar a él. Vamos, Claudia, no hacen daño. Solo quieren conectar contigo, replicó sin mirarme, y aquella indiferencia me dolió más que cualquier grosería. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, intentando que al menos esa velada fuera tranquila, volvió a sonar el teléfono. Como no podía ser de otra manera, apareció el nombre de la señora Rossetti. Claudia, ¿puedes venir mañana? Necesito consejo para redecorar el salón. ¿Tienes tan buen gusto?, dijo con esa voz que no admitía un no por respuesta. Señora Rossetti, no soy diseñadora de interiores. Intenté poner límites con delicadeza, pero firmeza solo para que me cortara de inmediato, como si fuera una alumna que no había entendido la lección. Pero tienes una casa preciosa, insisto. Además almorzaremos, añadió,
y sonó más a orden que a invitación. Colgué sintiéndome atrapada. David me miró fugazmente y se encogió de hombros. «Mira, les caes bien», dijo, como si eso justificara todo lo demás. Me parecía que simplemente me estaban utilizando, como si mi tiempo, mi energía e incluso mi profesionalidad fueran algo que les debía. La indiferencia de David solo agravaba la situación, transformando mi protesta interna en un abatimiento profundo. Empecé a preguntarme si mi futuro con David sería así a merced de sus padres, sin espacio propio, sin un refugio, sin apoyo alguno. David propuso salir a cenar con sus padres el viernes por la noche. Había elegido un restaurante elegante en el centro de esos, donde miras 2 veces los precios antes de pedir, porque con solo un vistazo temes que tu cuenta bancaria sufra un descalabro. Supe que aquella no sería una cena relajada, y no me equivoqué. Al llegar, los Rossetti ya estaban allí, examinando la carta como si fuera una misión gastronómica seria. Los ojos de la señora Rossetti brillaron al ver las opciones de langosta y solomillo. «Claudia, tienes que probar la langosta, es divina», exclamó con un entusiasmo casi teatral, como si quisiera que todo el restaurante compartiera su alegría. Miré la carta y vi un precio que, siendo benévola, excedía lo que quería gastar, especialmente porque estaba cansada y sin ganas de formar parte de aquel espectáculo culinario. Antes de que pudiera decir algo, intervino el señor Rossetti. «David nos ha contado que te va bien en el bufete. Seguro que una abogada exitosa como tú puede permitirse darse algún capricho. De vez en cuando», dijo con un tono un poco cortante, teñido de aquella ironía que solo emplean quienes no quieren oír un no. Sonreí débilmente y respondí. En realidad estaba pensando en algo más ligero, quizás una ensalada. La señora Rossetti me miró como si hubiera dicho una herejía, como si... Ella insistió con esa mezcla de descaro y certeza que a veces roza lo irreverente, casi blasfemo. «Tienes que probar sus especialidades. Estamos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad». Sentí un ligero malestar, una punzada de duda, pero decidí no discutir. No quería armar un escándalo en un lugar donde los camareros hablaban en susurros y las parejas disfrutaban de vinos que costaban lo mismo que una suscripción mensual al gimnasio. Mientras degustábamos la comida, la conversación giraba sin pausa en torno a David y sus logros, como si estuviera en un banquete en su honor. Sus padres lanzaban algunas preguntas sobre mi trabajo, pero no parecían escuchar realmente mis respuestas. Más bien esperaban con una cortesía rígida a que terminara para continuar con su elogio sin fin a su hijo. Entonces llegó el momento decisivo, la cuenta. Como si una señal invisible los uniera en un pacto silencioso, el señor Rossetti comenzó a palpar con teatral lentitud los bolsillos de su chaqueta y luego los del pantalón. Adoptó una expresión desconcertada y con una maestría que confirmaba su talento para manipular socialmente, miró a su esposa con una sorpresa fingida, casi leve. «Ay, querida, creo que he dejado el bolso en casa», dijo con tal serenidad que cualquier observador externo podría haberlo tomado por un olvido inocente y no por una escena premeditada. Su voz sonaba demasiado tranquila para un hombre que acababa de cenar espléndidamente a costa ajena. La señora Rossetti entró de inmediato en la farsa asumiendo el papel como si lo hubieran ensayado antes. «Luigi, ¿cómo puedes ser tan despistado?», respondió fingiendo sorpresa, aunque yo podía jurar que solo alguien que no estuviera acostumbrado a estas artimañas podría ponerlas en duda. Miré a David esperando que, siendo ya un hombre adulto y al fin y al cabo, mi prometido interviniera al menos para ofrecerse a pagar. Pero simplemente se encogió de hombros mirando absorto la pantalla del móvil y murmuró algo como: «Creo que se me olvidó la tarjeta también». No podía creerlo. No lograba imaginar que tal situación fuera posible. Y aún más ofensivo era que no hicieran el más mínimo intento por disimular su frivolidad. Era evidente que no se trataba de un simple olvido ni de un accidente absurdo, sino de algo planeado. Parecía más bien una trampa, una humillación cuidadosamente orquestada en la que yo había sido asignada el papel de cajera improvisada, el garante para que aquella velada familiar terminara con el estómago lleno. Herida y humillada, saqué mi tarjeta y se la entregué al camarero, intentando no cruzar la mirada con nadie en la mesa. La señora Rossetti me sonrió con dulzura, su mirada rebosante de esa falsa gratitud que hiere más que una demanda directa. «Gracias, querida, eres una salvadora»,
dijo, y sus palabras, como una corona de flores artificiales, eran bonitas de contemplar, pero carentes de vida. Al salir del restaurante me invadió una mezcla de rabia y desconfianza, una resistencia feroz que se debatía con un doloroso sentimiento de decepción. ¿Acaso solo era para ellos una cartera andante? ¿Y por qué David no dijo nada? ¿Por qué eligió esconderse cuando yo necesitaba al menos una sombra de su apoyo? Con la boda acercándose se hacía cada vez más evidente la necesidad de un encuentro entre nuestras familias. Después de mi experiencia con los padres de David, preparé aquel encuentro con un cuidado extremo, como si fuera una operación en la que el más mínimo error podía desencadenar un desastre. Recuerdo andar de un lado a otro en el salón con el teléfono en la mano, ensayando cómo daría la noticia a mis padres, tratando de encontrar un tono que no sonara alarmista, pero que transmitiera respeto, buscando palabras que reflejaran la importancia del momento sin revelar lo nerviosa que estaba. Por fin reuní el valor para llamar, pensé. «Hola, mamá», papá, dije, intentando sonar tranquila, casi casual, como si fuera una reunión familiar cualquiera, y no una cita que definiría el futuro de mi matrimonio. «Creo que deberíais conocer a los padres de David». En la voz de mi madre se coló una mezcla de entusiasmo y curiosidad viva, como si llevaran tiempo esperando ese momento para conocer mejor a mi elegido y sus raíces. «Oh, Claudia, estamos emocionados. ¿Cuándo podemos verlos?». Respiré hondo antes de añadir con cautela. «Quiero advertiros que son un poco intensos». Enseguida sonó la risa ligera de mi padre, tan familiar y cálida. «Claudia, hemos visto de todo en nuestra vida, no te preocupes. Lo superaremos». Su seguridad me reconfortó, pero no lograba disipar mis temores. Porque sabía que ver es distinto de escuchar, que sentir el peso de los Rossetti y el silencio desdeñoso de Luigi frente a mí no era lo mismo que oírlos por teléfono. Elegimos el Hotel Gran Vista, conocido por su ambiente agradable y sus bellos alrededores, como escenario para aquel encuentro decisivo, con la esperanza de que el ambiente neutro, la iluminación suave, la elegante mesa y la música relajante suavizaran los bordes ásperos y permitieran que la conversación fluyera como un río tranquilo. Aquel lugar me resultaba familiar. Confiaba en que su interior cálido y el trato amable del personal me sirvieran de refugio si la tensión llegaba a estallar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le conté a David mi plan. «Nos veremos este sábado en el Hotel Grand View». Pensé que a nuestros padres les gustaría encontrarse en un entorno neutral y distendido, dije mientras me servía un café, esforzándome por no mostrar cuánto me inquietaba todo aquello. David asintió sin levantar la vista del móvil. «Claro, suena bien. Avisaré a los míos». Su serenidad rayaba en lo insultante, como si nada de eso le afectara directamente. Los días previos los viví en una vorágine de preparativos, intentando controlar cada detalle, desde las reservas hasta la disposición de los asientos, desde el menú hasta los temas de conversación. Buscaba desesperadamente que todo transcurriera en calma, que no estallara la bomba de relojería que sentía latir con cada hora que se acercaba el encuentro. Los nervios me deshilachaban y me obsesionaba con cada pequeño aspecto, desde el vestido que elegiría hasta la manera en que encauzaría la charla para evitar zonas sensibles, incluso anticipando las entonaciones y expresiones faciales de cada uno. La noche antes del encuentro me quedé despierta repasando una y otra vez posibles escenarios en mi mente. Modelaba diálogos, calculaba silencios incómodos en los que cualquier cosa podría romperse. ¿Y si los padres de David soltaban algún comentario hiriente? ¿Y si los míos no lograban conectar con ellos? ¿Y si aquella comida se convertía en un desastre irremediable? Aquella mañana me sentía un manojo de nervios. Opté por un vestido sencillo, pero elegante, buscando ese equilibrio delicado entre informal y formal, entre confianza y modestia. David, en cambio, parecía completamente indiferente ante la trascendencia del día. «Es solo una comida», Claudia dijo con despreocupación mientras se vestía, como si fuésemos a dar un paseo y no a reunir a dos familias cuyo futuro dependía de ese momento. Su calma no hacía más que aumentar mi ansiedad. Me sentía aún más sola con mis preocupaciones y me preguntaba, ¿de verdad entiende cómo me afectan sus padres o simplemente elige ignorarlo? Durante el trayecto hacia el hotel,
repasaba mentalmente el plan, mantener la conversación ligera, evitar temas polémicos y buscar la armonía. Porque aquello no era solo un encuentro formal entre familias, sino una especie de prueba de resistencia, un examen para ver si dos mundos distintos podían coexistir, aunque solo fuera durante una comida. Fácil, ¿verdad? El Hotel Grandview lucía imponente, tan espectacular como siempre. Su fachada elegante brillaba bajo el sol del mediodía, y los cristales reflejaban una sensación casi de cuento de hadas de calidez y bienestar. Al entrar en el vestíbulo, impregnado del aroma a sándalo y lirios recién cortados, localicé a mis padres en el salón junto a las ventanas panorámicas. Se levantaron al acercarnos con sonrisas genuinas que para mí eran un bálsamo y un ancla en aquel océano de incertidumbre. «Claudia, cariño, estás preciosa», me dijo mi madre, abrazándome con un calor tranquilizador, sus manos firmes y su mirada llena de apoyo. Mi padre me dio unas palmadas en la espalda firmes y reconfortantes, y sentí que la tensión interna se derretía un poco. Poco después llegaron los padres de David y el ambiente cambió al instante. Se percibió un aire más frío, como si el aire acondicionado se hubiera disparado. La mirada de la señora Retty recorrió el vestíbulo con un barrido que no era ni cordial ni interesado, sino el entrecejo crítico de quien valora todo según etiquetas de precio y reputación. «Un lugar agradable, el que habéis elegido», comentó secamente el señor Rossetti, estrechando las manos de mis padres con esa cortesía medida que excluye cualquier atisbo de familiaridad. «Pensamos que sería un buen sitio para que todos nos reuniéramos», respondí, intentando sonar animada, fingiendo no percibir lo que todos veíamos, que nada transcurría según el plan. Pasamos al comedor y fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. Un empleado del hotel se acercó a nosotros con una expresión apenada y un tono de disculpa forzada. «Lo siento mucho, pero hoy estamos algo saturados. Solo nos quedan algunas habitaciones individuales y 2 triples», explicó, evitando mirar a nadie, directamente consciente de que ese tipo de noticias suelen generar molestia. «Una de las triples es nuestra suite más exclusiva, con todas las comodidades. La otra es más sencilla y está cerca de la carretera, por lo que puede resultar algo ruidosa», añadió haciendo una pausa antes de que pudiera reaccionar alguien. «¿Podrías decir algo, Claudia?», intervino la señora Rossetti sin invitación y con la habitual prepotencia que ya empezaba a resultarme insoportable. «Pues está claro que Luigi, David y yo nos alojaremos en una suite. Claudia, tú te encargarás de los gastos, ¿verdad? Al fin y al cabo, fuiste tú quien organizó esta reunión», sentenció con esa mezcla de arrogancia y autosatisfacción que se estaba convirtiendo en su marca registrada. Me quedé paralizada ante su descaro. Busqué en mi mente alguna frase que reflejara mi desacuerdo, pero solo conseguí balbucear. «Bueno, yo pensaba que mis padres y yo podríamos alojarnos en una suite». Pero ni siquiera terminé de pronunciar la última palabra cuando la señora Rossetti me cortó con brusquedad. «Tonterías. Nosotros somos los invitados y además, tú tienes un buen sueldo como abogada». No había ni pizca de ironía en su voz, solo una convicción absoluta de que el mundo debía ajustarse a sus estándares. Mi padre, intentando evitar un conflicto mayor, sugirió con calma: «¿Por qué no lo hablamos durante la cena y luego decidimos?». En silencio, le agradecí ese gesto de prudencia, un paso atrás, que nos alejaba momentáneamente del abismo. La cena transcurrió entre tensiones apenas disimuladas. Aquella atmósfera invisible que se percibe en cada movimiento, en cada mirada, flotaba pesada sobre la mesa. Aunque la conversación continuaba, estaba tan tensa como una cuerda a punto de romperse por cualquier palabra inoportuna. Observé cómo los padres de David evaluaban a mis progenitores con una neutralidad forzada que no lograba ocultar ciertos dardos sutiles, comentarios sobre la sencillez de los platos, la familiaridad de su forma de hablar o el estilo modesto de su vestir. Mis padres, con dignidad y temple, respondían con gracia y humor, evitando caer en provocaciones o entrar en una batalla de dignidades que no habían provocado. Cuando la cena llegaba a su fin y el camarero retiraba los platos vacíos, el asunto de las habitaciones volvió a aflorar como si hubiese estado sumergido
y ahora saliera a la superficie con fuerza. La señora Rossetti insiste en que nos alojemos en una suite. Es lógico, Claudia puede permitírselo, añadió ella como si se tratase de una decisión financiera corporativa y no de un simple arreglo familiar. David, que hasta ese momento había permanecido callado, por fin intervino. Mi madre tiene razón. Es importante que estén cómodos. No daba crédito a mis oídos. ¿Realmente estaba tomando partido por ellos? ¿Acaso mi opinión no contaba para nada? Mi madre, siempre pacificadora, propuso: ¿por qué no dejamos que el hotel asigne las habitaciones según disponibilidad? Pero la señora Rossetti no permitió siquiera esa opción neutral. Dirigiéndose a mí con una cortesía fría y distante, me espetó: Claudia, tu familia gestiona un pequeño negocio. Imagino que no estáis acostumbrados al lujo. La habitación más sencilla os bastará. Está diseñada precisamente para personas con ingresos modestos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Era como si el aire del vestíbulo se hubiese vuelto denso, casi irrespirable. Sentí una mezcla de rabia y desconfianza, porque esto no era solo una cuestión de habitaciones, era una cuestión de respeto. Y ese respeto brillaba por su ausencia en los padres de David, quienes ni siquiera se habían molestado en conocer a mi familia. Cuando la atmósfera en el vestíbulo se volvía cada vez más insostenible, mi padre Bruno Serantino carraspeó y dio un paso al frente, atrayendo la atención de todos. Hay algo que debéis saber. Comenzó con voz serena y segura, y en ese instante todas las miradas, las de David, sus padres, y las nuestras, se posaron en él con curiosidad y un leve desconcierto. Este hotel, prosiguió con la calma y confianza que solo dan años de trabajo paciente y un orgullo contenido, como otros tantos en el país, pertenece a nuestra empresa familiar. La reacción fue inmediata y dramática. La mandíbula de la señora Rossetti cayó entreabierta, sus labios parecían no creer lo que acababan de oír, y los ojos del señor Rossetti, siempre ocultos tras una máscara de indiferencia, se abrieron de par en par con la sorpresa de quien descubre que su interlocutor no es una sombra cualquiera, sino un hombre con poder e influencia. David se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba sorpresa, incredulidad y algo más, quizá vergüenza, arrepentimiento, o la misma confusión que siente alguien al darse cuenta de que ha tenido al lado a alguien a quien nunca conoció realmente. «Oh, ¿eres el propietario de este hotel?», logró decir finalmente la señora Rossetti, y su voz ya no sonaba arrogante, sino tensa y casi respetuosa. «Sí, y de varios más», respondió mi padre con naturalidad, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Siempre hemos preferido mantenernos en las sombras. En ese instante, el empleado del hotel, que hasta entonces había mantenido una actitud reservada, mostró una confusión palpable. Su rostro palideció, se enderezó con rapidez y casi hizo una reverencia. «Señor Sorantino, le pido disculpas por las molestias, no tenía idea», balbuceó nervioso. Papá desestimó su preocupación con un gesto tranquilo. «No pasa nada. Tendremos la suite y la familia de David puede alojarse en la otra habitación. Y por favor, Claudia no debería pagar nada». De repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, la actitud de la señora Rossetti cambió radicalmente. Se volvió excesivamente complaciente, su tono rebosaba de una nueva y aduladora afectividad, y sus palabras fluían como un dulce y pegajoso jarabe. «Bruno, Claudia, qué sorpresa tan maravillosa, no sabíamos que estaríais aquí. Debéis estar muy orgullosos de tus logros». David, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se volvió hacia mí con los ojos brillantes, casi emocionados. «Claudia, esto es increíble. ¿No crees que deberíamos adelantar la fecha de la boda?». Miré alrededor y observé sus rostros transformados, las sonrisas forzadas, las actitudes serviles, las miradas rápidas llenas de expectación y falsedad. Todo era demasiado exagerado, demasiado fingido y demasiado tarde para cambiar nada. Respiré hondo y en mi interior, como un campanazo claro y resonante, una decisión se impuso sin titubeos. «De hecho, David, no habrá boda. Cancelo el compromiso». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas, cortando el silencio como un filo que paralizó a todos. La sonrisa de la señora Rossetti se desvaneció al instante, convirtiéndose en una mueca tensa. El señor Rossetti quedó atónito,
Sus labios se movían sin emitir sonido, y David, como privado de su sostén, se quedó sin palabras con la mirada vacilante entre mí, mi padre y sus padres. No puedo formar parte de una familia que valora a las personas únicamente por su riqueza y estatus, dije con voz firme, casi fría, aunque por dentro hervía la tensión contenida. Con eso me di la vuelta y me alejé dejando atrás la impostura, las expectativas y un futuro que ya no me pertenecía. Mientras salía del hotel con el corazón acelerado y la mente en ebullición, sin saber aún qué vendría, escuché los pasos apresurados de David siguiéndome. Claudia, espera, por favor. Hablemos de esto, rogó con la voz cargada de desesperación, como si acabara de comprender la magnitud de lo ocurrido. Me detuve y me giré para encararle, sintiendo brotar una determinación que ya no podía reprimir. ¿De qué hay que hablar, David? ¿De la actitud de tus padres o de tu indiferencia? Mis palabras sonaron duras, pero sabía que eran verdad. Antes de que él pudiera replicar, la señora Rossetti irrumpió furiosa, el rostro enrojecido y los ojos llameantes. Ingrata, escupió con veneno después de todo lo que hemos hecho por ti. La miré atónita, fascinada por la rapidez con la que alguien puede caer la máscara. ¿Qué habéis hecho por mí? Solo me habéis faltado al respeto a mí y a mi familia, respondí con voz baja, pero cada palabra era fría y clara. La sarta de insultos de la señora Rossetti continuó cada vez más ofensiva. Niña tonta, tú y tus padres os creéis superiores a nosotros, ¿verdad? David parecía desgarrado entre nosotros, con la boca abierta y cerrada, sin poder articular palabra. Entonces mi padre Bruno intervino con voz calmada pero autoritaria, deteniendo de inmediato a la señora Rossetti. Creo que es hora de que abandonéis nuestro hotel, dijo con firmeza. Ella se rió con desdén. No nos vamos a ningún lado, no podéis echarnos. Papá se dirigió al personal del hotel, que permanecía indeciso cerca. Por favor, acompañad al señor y la señora Rossetti fuera del hotel. Ya no son bienvenidos aquí. El personal cortés pero firme escoltó a los padres de David fuera del establecimiento. Mientras se marchaban, la señora Rossetti continuaba lanzando insultos. Su voz se hacía cada vez más aguda y lastimera. David me miró con una mezcla de confusión y remordimiento. Claudia, lo siento. No esperaba. Empezó, pero lo interrumpí. Ya es demasiado tarde para disculpas, David. Tu silencio me ha dicho todo lo que necesitaba saber. Con esas palabras me alejé sin volver la vista atrás. La voz airada de su madre se fue diluyendo en la distancia como el eco de una tormenta pasajera, dejando solo silencio y un cielo despejado. Una extraña mezcla de tristeza y alivio me invadió, como si dos corrientes opuestas se fusionaran en un torrente turbulento que atravesaba mi ser, dejándome con una claridad innegable. Sí dolía poner fin a la relación con David, porque por muy evidentes que fueran las señales de alarma, el cariño no desaparece de inmediato y el corazón se aferra a las ilusiones. Pero sabía con certeza que aquella era la decisión correcta, firme, sensata y quizás la única posible. Mientras conducía hacia casa, observando por la ventana cómo el paisaje se deslizaba a toda velocidad, el peso de todo lo vivido aquel día comenzó a sentarse en mí. No fue un golpe abrupto, sino un oleaje suave que me arrastraba poco a poco, trayendo consigo la revelación de que un capítulo se cerraba para dar paso a otro, uno nuevo y honesto. En este, por fin, me había plantado, rechazando conformarme con menos de lo que realmente merecía. Los días que siguieron a la ruptura fueron un torbellino de emociones contradictorias. Aunque intentaba mantener la calma, mi interior oscilaba entre la amargura, repentinas oleadas de alivio y una recién descubierta sensación de libertad, que al principio me asustaba, pero que poco a poco se fue convirtiendo en una fuente de inspiración. Poner fin a mi compromiso con David, por doloroso que fuera, se sentía como el primer paso hacia un futuro donde respetaría mi propio valor. No porque alguien más lo hiciera, sino porque jamás permitiría que me menospreciaran otra vez. Una noche, mientras me arropaba con una manta en el porche y escuchaba el susurro de los árboles mecidos por el viento, mi madre me llamó desde dentro. Claudia, ¿cómo estás, cariño? Su voz estaba cargada de preocupación, pero también irradiaba esa seguridad maternal que siempre sonaba como un bálsamo para el alma. Respiré hondo, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo
de suaves tonos anaranjados y rosados, y sin apartar la mirada de aquel milagro vespertino, respondí: «Estoy bien, mamá». Fue duro, pero creo que tomé la decisión correcta. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Claudia, y estamos muy orgullosos de ti», me dijo con calidez, acercándose con una taza de té en las manos. Le devolví una sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo silencioso de mi familia, ese pilar firme cuando el resto del mundo parecía tambalearse. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin vosotros». Guardamos un breve silencio, solo roto por la calma de la noche, antes de que ella añadiera: «A veces el final de algo es solo el comienzo de algo mejor». Aquellas palabras resonaron en mi interior, haciendo que mi corazón latiera con fuerza, no de dolor, sino al comprender la verdad profunda que encerraban. «Tienes razón, mamá. Esto es una oportunidad para empezar de nuevo». En esos días en los que el miedo y la duda se cernían sobre mí como nubes de tormenta, me sumergí en el trabajo, en las tareas, en los retos que daban estructura a mis jornadas y distraían mi mente de viejos fantasmas. Pasaba tiempo con mis amigas, que eran mi refugio, y su apoyo constante me recordaba que no estaba sola, que había gente que veía mi valía y me aceptaba tal cual era. Una tarde, mientras Jenna, mi mejor amiga, y yo compartíamos un almuerzo en nuestra cafetería favorita, charlando sobre trivialidades y grandes cosas, ella me dijo de repente: «¿Sabes, Claudia? Creo que hiciste algo que muy pocos se atreven a hacer, plantarte y defenderte». Asentí removiendo el café con la cuchara, y mi voz reflejaba la fortaleza que había ido ganando. Fue duro, pero entendí que tengo que ser fiel a mí misma. No puedo estar en una relación donde no me valoren. Jenna sonrió y alzó su copa de vino blanco. Brindemos por los nuevos comienzos y el respeto propio. Que esto sea el principio de algo hermoso para ti. Choqué mi copa con la suya, y en ese instante, mientras el tintineo se mezclaba con las risas lejanas de otra mesa, sentí por primera vez en mucho tiempo un optimismo sincero, no como consuelo, sino como una certeza interior. Las semanas siguientes me trajeron una renovada independencia, un yo que había quedado apagado durante años por concesiones y renuncias. Volví a pintar, retomé largos paseos vespertinos en soledad y hasta empecé a planear un viaje en solitario, ese que siempre soñé, pero nunca tuve el valor de hacer. La vida después de David era distinta, a veces solitaria, otras extraña, pero llena de una fuerza nueva. Comprendí que estar sola no era sinónimo de aislamiento, sino una oportunidad para reencontrarme y descubrir qué era lo que realmente quería. Mientras hacía las maletas para aquel viaje tan esperado, empaquetaba no solo mis pertenencias, sino también mis sueños. Una emoción vibrante me recorría, una energía que me impulsaba hacia adelante. Era mi camino el trayecto para descubrir quién era más allá de las relaciones, más allá de las expectativas ajenas. Avanzaba sin rencores, con esperanza y el corazón abierto, dispuesta a abrazar todo lo que el futuro me tenía preparado. Y con cada paso lo veía más claro, no solo recuperaba mi libertad, sino que me reencontraba conmigo misma. Déjame un comentario con lo que te ha parecido esta historia y no olvides suscribirte al canal y darle like. Hasta pronto.